Hay cosas que todos damos por sentado hasta que alguien nos obliga a volver al texto. La palabra es el fundamento, todo lo demás es solo viento. Sin la revelación no hay adoración. Hoy quiero compartirles algo que hace poco llegó a mis manos. Me enviaron un material de una escuela de profetas. Y no voy a hablar de personas ni de ministerios, porque mi intención no es señalar a nadie. Lo que quiero hacer es algo mucho más importante, y es examinar todas las cosas a la luz de la Escritura. De hecho, la Biblia nos insta a examinarlo todo de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Entonces, todas las cosas deben de ser examinadas a la luz de la Escritura, mi hermano. Y mientras miraba o revisaba este material, una pregunta comenzó a venir a mi mente. Cuando Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, y dice de la siguiente manera: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí es donde empieza la desvariante o la problemática, porque te hago una pregunta: ¿qué es lo que estaba ocurriendo en sí en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo? Porque muchas veces, mis amados hermanos, leemos ese versículo desde el siglo XXI. Sí, desde el siglo XXI leemos este versículo con una Biblia que tenemos en nuestra mano. Pero olvidamos algo muy importante, que los creyentes de Corinto o los creyentes de ese tiempo, que eran del primer siglo, no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Es decir, no tenían una Biblia completa. No había 66 libros, lo que le llamamos la Biblia, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, como no existía todavía un Nuevo Testamento completo, la iglesia estaba viviendo una etapa de transición. Estaba pasando algo paulatinamente, algo tremendo, algo tranquilamente. Sí, estaba pasando por un momento de transición. Dios estaba poniendo el fundamento de la iglesia. ¿Cómo lo estaba poniendo? ¿Cuál era el medio? El medio por el cual se estaba poniendo el fundamento era por medio de los apóstoles y los profetas. Por eso en Efesios nos dice claramente que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo oído con esto, mucha atención, siendo Jesucristo la primera piedra del ángulo. Ahora, pensemos por favor por un momento en una construcción. Primero llegan los albañiles, hacen el fundamento y después se van. Ok, una vez más, llegan los albañiles, ponen el fundamento y después se van. Pueden pasar años, muchos años pasan. Quizá en un tiempo esos albañiles ya murieron, ya no existen, ya ellos terminaron su labor, ya pasaron de esta vida. Entonces, pero hay una cosa importante, que el fundamento no se va, el fundamento permanece hasta el día de hoy. Entonces, nadie vuelve a poner otro fundamento sino el que ha sido puesto. El apóstol Pablo dice: ninguno puede poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, todo lo que viene después se construye sobre lo que ya fue puesto. ¿Sí sabes? Bueno, creo que por allá ya saben para dónde voy exactamente. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto. ¿Cuál fundamento? De los apóstoles y los profetas escriturales, no modernos, no los que aparecen hoy en día. No, hablamos de los profetas y los apóstoles que están dentro del canon bíblico. Ahora,
Después de esto se construye, una vez más te digo, sobre lo que ya ha sido puesto. Lo mismo sucede con la iglesia. Eso es lo mismo que está sucediendo con la iglesia, mis amados hermanos. Que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Entonces, ese fundamento quedó hoy preservado ¿en dónde? En las Escrituras. ¿Cómo? En las Escrituras quedó preservado. ¿Por qué? ¿Para qué? Para instruirnos, para edificarnos, para exhortarnos de esa manera. Entonces, ese fundamento quedó preservado en las Escrituras. Hoy seguimos escuchando a Isaías, a Jeremías, a Pedro, a Pablo, a Ezequiel, Daniel, etcétera, todos los apóstoles y profetas que han sido puestos dentro del canon bíblico. Ahora, no porque sigan vivos entre nosotros, sino porque Dios preservó sus palabras en la Biblia. Ellos ya murieron, ellos ya no existen, como los albañiles que pusieron el fundamento, ellos ya no están, pero el fundamento persiste hasta el día de hoy, persevera el fundamento. Entonces surge otra pregunta mientras estaba revisando este material de escuela, y con mucho respeto digo, con de escuela de profetas. Si Pablo dijo que el que profetiza habla para edificación, una vez más, si el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación, entonces, ¿qué hace hoy la Escritura? Tú mismo respóndeme. ¿Qué es lo que hace hoy la Escritura? La Escritura hace precisamente esto. La Escritura edifica, la Escritura exhorta, la Escritura consuela, la Escritura corrige, la Escritura instruye en justicia. Por eso, de esa misma manera, Pablo también escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir. Y esas fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo para el apóstol Pablo las escribiera. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, la pregunta no es si Dios sigue hablando. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no sería, ¿Dios sigue hablando? Porque la respuesta sería, claro que sí. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo habla Dios hoy? Lejos de preguntar, ¿sigue Dios hablando hoy? Mejor cambiemos esa pregunta por la siguiente: ¿cómo es que Dios nos habla hoy todavía? O sea, ¿está vigente su voz? ¿Cómo nos habla? Y la respuesta es que Dios habla por medio de su palabra. ¿Y quién es su palabra? Su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso hoy vemos ministerios que siguen sirviendo a la iglesia, como evangelistas que anuncian el mensaje, anuncian el evangelio, pastores que cuidan el rebaño, maestros que explican fielmente las Escrituras, y muchas veces una misma persona puede desarrollar varias de estas funciones o varios de estos ministerios. Sí, no hay ningún problema con eso. Vemos un ejemplo, vemos a Pablo. Pablo fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Fue apóstol a los gentiles, evangelizó, enseñó, corrigió, corrigió iglesias y cuidó el pueblo de Dios, pero precisamente porque era apóstol, ayudó a poner el fundamento. Una vez más, precisamente porque como él era apóstol, Dios lo puso como apóstol a los gentiles. Él puso el fundamento para la iglesia que somos nosotros hoy en este tiempo, sobre el cual hoy seguimos edificando. Todos estos ministerios tienen algo en común, hermanos. Todos estos ministerios tienen algo en común. ¿Sí? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso común que tienen todos estos ministerios? Como el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Qué es lo que tienen en común? Muy fácil, que no ponen un fundamento nuevo.
Un evangelista, por muy elocuente que sea, no puede poner otro fundamento. Un pastor, por muy útil que sea y muy preparado que esté, no puede poner otro fundamento. Y del maestro no se diga, porque hay solamente un fundamento. Ellos edifican sobre el fundamento que ya fue puesto. Y aquí es donde debemos de reflexionar con mucho cuidado, iglesia. Aquí es donde debemos de reflexionar con mucho cuidado. Si tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, la palabra profética más segura no es la que te da un hombre, no es la que te da un profeta de mucho renombre que viene de por acá y de por allá y que y así dice el Señor. No, eso no es así. La palabra profética más segura es la que está escrita y la tenemos en nuestras manos, y son 66 libros, que es la palabra de Dios. Entonces, si tenemos en nuestra mano la palabra profética más segura, si tenemos la revelación completa que Dios quiso dejar para su iglesia, entonces nuestra mayor necesidad, oído con esto, nuestra mayor necesidad no es buscar nuevas revelaciones. No tenemos por qué ir a buscar nuevas revelaciones. Pero el problema, hermanos, hoy en día con la iglesia, que en sí la iglesia no busca nuevas revelaciones. Más bien opera de una manera egoísta hasta cierto punto, porque gran parte de la iglesia, no digo que todos, pero gran parte de la iglesia busca a los supuestos profetas para que le den una palabra del futuro en base a su propia vida. Que mira que el proceso ya va a terminar, que el proceso te queda poco tiempo, que este es el tipo de tu abundancia, que tu alacena ya no sabrá lo que es escasez y viene abundancia y muchas cosas. Te digo una cosa, eso es una falacia. Eso es una mentira, porque los profetas del tiempo bíblico trajeron una revelación inspirada por el Espíritu Santo, que todo, de alguna manera, todo apuntaba a Cristo, no al hombre, a Cristo, a su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra mayor necesidad no es buscar nuevas revelaciones. Ya no estés pensando en nuevas revelaciones, que es lo que me va a dar el futuro. No, eso lo hace la gente de afuera, buscando a psíquicos, buscando brujería. Y hoy la iglesia es muy parecido a lo que está haciendo el mundo. Ten cuidado con esto. Nuestra mayor necesidad es conocer mejor la revelación que Dios ya nos dio. Esa es nuestra mayor necesidad. Tomar la palabra y decir: Señor, ayúdame a entender la revelación que tú ya diste, que tú ya dejaste, el legado que nos has dado a través de tus santos hombres, los profetas, los apóstoles de ese tiempo. Ya está la revelación completa. Por eso, hermanos, mi invitación en esta hora no es que corramos detrás de una nueva palabra. Mira, ya no corras tras una nueva palabra. Mi invitación es que volvamos a la palabra que Dios ya nos dejó. Es que volvamos a la palabra que Dios ya nos dejó. Y está en la Biblia. En ese escrito que está ahí sagrado, esa es la revelación que Él ya nos dejó. ¿Para qué buscar hombres con palabras efímeras que a veces solamente quieren endulzar tu oído, y viene otra persona y te dice todo lo contrario, y lejos de ser edificado, quedas más confundido? Entonces, mi invitación es que volvamos a la palabra que Dios ya nos dejó. Porque muchas veces estamos esperando, ya te lo había dicho anteriormente, que alguien nos diga lo que Dios quiere para nuestra vida. Mientras tenemos una Biblia cerrada sobre la mesa. O lo que es peor, hermanos, algunos la tienen, y yo por mucho tiempo la tenía en el tablero del carro, toda churida por los rayos, por el sol, por el calor del sol. Quítala del tablero y empieza a devorarla, y pídele al Espíritu Santo que te dé luz para entender lo que ya está revelado, y no busques un hombre efímero para que te dé una palabra que está en tierras movedizas. Oído con esto. Muchas veces queremos escuchar una voz extraordinaria cuando Dios ya habló de manera extraordinaria por medio de las Escrituras. Sí, muchas veces buscamos a alguien con una voz extraordinaria cuando Dios
ya habló de manera extraordinaria por medio de las Escrituras, que es su Santa Biblia, su Santa Palabra. Y no me malinterprete, por favor, no me malinterprete. Dios sigue obrando, claro que sí. Dios sigue guiando, Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Pero nuestra confianza no debe estar en experiencias, en emociones, en novedades, en atmósferas preparadas por el hombre, que son cambiantes. Nuestra confianza debe estar en la palabra inmutable. Nuestra confianza debe estar en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Cuando estés triste, ve a la palabra. Estás pasando por un momento difícil, ve a la palabra. Estás triste, ve a la palabra. ¿Tienes dudas? Ve a la palabra. ¿Estás confundido? Ve a la palabra. Es que no sé qué hacer, algo de esta situación me está abrumando. Ve a la palabra. Cuando necesites dirección, ¿qué camino tomar? ¿Qué voy a hacer? Hay noches que no puedo dormir porque estoy confundido, estoy en un momento crucial. Ve a la palabra. Cuando necesites consuelo, ve a la palabra. Cuando necesites corrección, ve a la palabra. Porque la misma Escritura que edificó a los creyentes del primer siglo, la misma Escritura que edificó a los creyentes o a nuestros hermanos del primer siglo, aleluya, sigue edificando a la iglesia el día de hoy. ¿Sabes por qué? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así como nuestros hermanos del primer siglo fueron edificados, nosotros de igual manera, con la misma palabra, no con una palabra diferente, con la misma palabra que señala a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Así que la misma palabra que edificó a los creyentes del primer siglo sigue edificando a la iglesia de hoy. Así que abramos nuestras Biblias, dejemos la pereza, abramos nuestras Biblias, investiguemos, estudiemos textos, contextos, vayamos a la profundidad, estudiemos, leamos más, estudiemos más, escudriñemos más y pidamos al Señor que nos dé un corazón humilde para someternos a lo que ya ha revelado. Porque al final de cuentas, la mayor necesidad de la iglesia no es una revelación nueva. La mayor necesidad de la iglesia es volver a amar, creer y obedecer la revelación de Dios. Ya nos dio en Cristo y en su palabra. Esta revelación ya nos la dio en Cristo y en su palabra. La iglesia no necesita un fundamento. Sí, la iglesia no necesita un fundamento nuevo. La iglesia necesita volver al fundamento que ya tiene. Y mientras más conozcamos las Escrituras, más seremos edificados. Una vez más, y mientras más conozcamos las Escrituras, más seremos edificados, exhortados, consolados y transformados para la gloria de Cristo. Que el Señor nos conceda gracia para hacerlo. Amén. Así que, iglesia, ánimo y adelante. Y recuerda, amemos el fundamento, porque es nuestro único sostenimiento en tiempos difíciles, en nuestra ancla, Jesucristo. Nos vemos en la próxima.